último día del primer mes. Un mes que teníamos dispuesto para prepararnos en todo lo que a primicias se nos refiere, ¿sí? Delante de la presencia del Señor, para poder entender como primicias quién somos y qué es lo que quiere el Señor de nosotros, ¿sí? Era un mes propicio para eso. Pero juntamente con eso, usted sabe que teníamos aquellos que son de la iglesia, que conocen a nuestro apóstol, sabe de que él nos ha dado una palabra profética para el año, ¿sí? ¿Quién conoce la palabra profética para el año? La manifestación. La manifestación del Abba Padre, ¿sí? Entonces yo he querido buscar sobre esto un poco, poder mirar un poco sobre esta manifestación del Abba Padre. Quiero mostrar por las Escrituras algunas de las cosas que la vez que sale esta frase en la Escritura está, a qué se refiere, así que podamos ir escudriñando algo. Aun cuando usted sabe que de cada cosita de la Biblia uno puede encontrar una cantidad de cosas enormes, ¿sí? La Biblia dice, la palabra es insondable, todo lo que podemos extraer de ella, ¿sí? Pero yo quiero mostrarle algo que he extraído en esta hora y quiero salir desde el libro de Efesios. En el libro de Efesios nosotros tenemos una promesa que necesitamos echarle mano, ¿sí? Hay promesas de las cuales por ahí pasamos por alto, ¿sí? Tenemos otras más a mano, más evidentes, y sí, le echamos mano y nos olvidamos de otras. Usted sabe que hay más de 4.000 promesas en la Escritura y nosotros le echaremos mano a algunas que otras nada más. Entonces hay muchas escondidas por ahí, a las cuales yo entiendo, por ejemplo, por esta, que si uno le echa mano a una promesa como esta, desataría otras promesas. Me sería más fácil que se me desataran otras promesas si yo desato una que está escondida como esta que vamos a ver ahora, ¿sí? Fíjese, le dije Efesios en el capítulo 3, en el verso 16. 3:16 de Efesios, el apóstol Pablo está haciendo una oración, ¿sí? Está haciendo una oración por los hermanos y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿sí? Fíjese la oración del apóstol Pablo, ¿sí? La oración de él era que la iglesia fuera conforme a las riquezas de la gloria de Dios, ¿sí? Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Cuántas veces ha hecho una oración de esa? Nunca. Y fíjese cómo la llama, es una de las riquezas de su gloria. Una de las riquezas de su gloria es que nosotros seamos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Por eso yo le decía que hay promesas que si nosotros le echamos manos primero desatarían otras. Porque si yo estoy fortalecido por dentro, ¿quién me para por fuera? Entonces fíjese todo lo que desataríamos después. Entonces no podemos pasar por alto, ¿sí? Esta promesa. El que yo tome una de las riquezas de la gloria. Siempre que hablamos de las riquezas de la gloria nos hemos creído de que tenía que morir, ir al cielo o cuando el Señor nos arrebatara y podía tomar una riqueza de su gloria. Pero es obvio de que las riquezas de su gloria yo las puedo tomar acá abajo. Y una es esta, el de ser fortalecido en el hombre interior. Entonces tengo que empezar a tomar las riquezas de su gloria y bajarlas para abajo. Esta es una. El de que yo me fortalezca en el hombre interior. Verso que sigue. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces tenía un para también. Ahora yo me quedé pensando, pero si en el creyente habita Cristo o no.
¿Habita Cristo en el creyente? Por eso es de Cristo, porque habita Cristo en los corazones. Sin embargo, el apóstol Pablo, aun cuando sabe que en la iglesia, en los creyentes, habita Cristo por la fe, en los corazones, aún así le dice el que sean fortalecidos en el hombre interior, ¿sí? Y se ve que lo que quiere es cambiar la calidad en la que habita Cristo en los corazones. Porque Cristo habita en los corazones por fe. ¿Todos los hombres tienen la misma fe? No. No de todos es la fe. Por ejemplo, le dice Pablo a una iglesia, ni siquiera una fe como para mantener al Cristo donde debería. Pero fíjese, según los niveles de fe entonces que yo tengo, será la dimensión en el lugar donde Cristo está habitando. Y la idea de Dios es que habite el Cristo con todas las dimensiones del poder que tiene Cristo. Si usted ve entre los creyentes, vamos a salir de este planeta, en Júpiter. Vio que hay gente de que, por ejemplo, son devotas del niño Jesús. Ser devoto del niño Jesús es tener a esa calidad de Jesús en el corazón. Tiene un Jesucito en el corazón, ¿sí? Yo soy devota del niño Jesús, entonces tiene ese Jesús en su corazón. Otros tienen un Cristo crucificado, ese es el Jesús que tiene en su corazón. Acuérdese que es por la fe que habita él acá. Entonces, según la fe que yo tenga, es la dimensión del poder que yo le voy a dar al Cristo que habita en mi vida. Por eso es que tengo que fortalecer al hombre interior. Entonces yo quiero que aprendamos a fortalecerlo al hombre interior, porque el hombre interior, ¿cuál sería? Les pregunto ahora. ¿Cuál es el hombre interior? El espíritu, ¿sí? El espíritu es el hombre interior. Fíjese que después dice que Cristo habita en los corazones y no habita en el músculo, ¿sí? No es que habita ahí en el músculo llamado corazón, sino que habita en el pensamiento del hombre, en los sentimientos del hombre, en el actuar del hombre. Ahí habita Cristo por la fe. Entonces, según lo que yo pienso de Él, según lo que yo siento de Él, es como yo voy a actuar. Ahora, la iglesia, hasta el día de hoy, no ha manifestado todo lo que debería haber manifestado del Cristo, ¿sí? Necesitamos reconocerlo primero para después ir a por la manifestación, ¿sí? De ese Cristo. Entonces lo que vamos a necesitar es fortalecer al interior. Fíjese que habla del hombre interior, entonces por el espíritu, del cual, como decía Alejandro, pocas veces hemos hecho esa oración. Mayormente, si nosotros vamos a pedir oración por el hombre interior, uno dice, ora por mí para que yo tenga paciencia con mi marido, por ejemplo, para que sepa llevar la situación en el trabajo. O sea, estoy pidiendo una oración por el hombre interior, pero no el del espíritu, ¿sí? Sino por el de las emociones. Ora por mí para que a mí no lo ahorque. Ora por mí para que no lo agarre a cachetada. Ora por mí para que no me zafe. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy orando es por un hombre interior, sí, pero el de las emociones, donde allí habita Cristo y habita por nuestra fe. Pero el apóstol Pablo lo que quiere es que nosotros fortalezcamos el que está más adentro, el del interior, el del espíritu, ¿sí? El del espíritu. Entonces, yo quiero que nos vayamos al libro de Romanos y le echemos ganas a este tipo de oraciones, el de ser fortalecido en el hombre interior, para que podamos lograr lo que el Señor quiere. Yo creo que oración no nos falta cuando depende de algo exterior mío, ¿sí? Ora por mí que me duele acá, ora por mí que tengo este problema aquí, exterior. Y lo más interior que pedimos tiene que ver con los problemas de carácter. Ora por mí porque no sé cómo llevarlo, ora por mí porque no lo aguanto, ¿sí? Pero fíjese que él está haciendo entonces una oración que podríamos decir es básica,
el que salga fortalecido el hombre interior. Para que el hombre interior sea fortalecido, nos vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso 14. Ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu. El único que puede fortalecer mi hombre interior es su espíritu, ¿sí? Entonces, su espíritu, el que tiene que hacer en mi vida lo que tiene que hacer. Hablo de espíritu a espíritu. Fíjese cómo dice estos versículos. Todos los que son guiados, ¿sí? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Cómo clamamos? Abba Padre. El verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces fíjese, el espíritu mayúscula es el que tiene que fortalecer a mi espíritu en minúscula, ¿sí? El único que puede hacer para fortalecerlo es Él. La única manera en que Él lo hace es guiándome, direccionándome, ¿sí? Enseñándome. ¿Cómo puede enseñar el espíritu a mi espíritu? ¿Cómo podría guiarlo, enseñarlo para fortalecerlo? La única manera. No tiene otra manera del Espíritu de Dios guiar a mi espíritu, direccionarlo para fortalecerlo, para afirmarlo, para decirle quién es y hacia dónde va, que no sea por la palabra. Ya para eso inspiró el Espíritu Santo antes la palabra está inspirada para hacer eso. Tengo que ser guiado por el Espíritu de Dios. Según el apóstol Pablo, si yo soy guiada por el Espíritu de Dios, ya no tendría, por ejemplo, según los versículos anteriores, no tendría temor. ¿Sí? No tendría temor. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Sí? No eres esclavo. Dios te ha mandado a alguien para que seas adoptado y pases a ser hijo de Dios y te sientas hijo de Dios. Que el Espíritu confirme a tu espíritu de que sos hijo de Dios para que no andes en temor. Y no solo eso, sino para que comiences a clamar como Abba Padre. ¿Cuál sería la idea? Que anduviéramos por ahí, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. En vez de hacer otra oración, es Abba Padre. No veo, ni siquiera veo esta frase tan seguida en las Escrituras. O sea que no era común que la iglesia de los Corintios anduviera Abba Padre para acá o Abba Padre para allá. La encontramos 3 o 4 veces esta frase en las Escrituras. Pero tiene un sentido el Abba Padre. Yo estaba escudriñando, Señor, ¿qué sentido tiene el repetir 2 veces la palabra Padre? Una es en el famoso griego, ¿sí? Padre. El anterior es en hebreo. Ahora, ¿cuál sería la idea de enseñarle a los hermanitos griegos, enseñarle a hablar en hebreo? No, porque esto no es una cuestión de lenguaje natural. Porque si yo fuera inglesa diría father. Mire cómo hablan. Father. ¿Cómo se dice papá en? Father. Ah, yo creí que era una lapicera. A Elisangela, ¿cómo se dice padre? ¿Ah? Pai. Papá. O sea que no se trata de un idioma. No se trata de un idioma. Sin embargo, lo que está haciendo el apóstol Pablo, ¿sí?, es usar el idioma. Y usa el idioma hebreo. Entonces yo me quedé pensando, vaya a buscar Gálatas capítulo 3, verso 7. El hecho de que se diga padre en hebreo no tiene que ver con cambiar un lenguaje natural, pero sí
abrazar y tener la comprensión de un lenguaje espiritual. Un lenguaje espiritual donde solamente me identificaría con ese lenguaje espiritual diciendo Abba, y no por decirlo en hebreo, sino por decir esto que les quiero mostrar. Gálatas 3:7. Dice, sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Sí? Y, a ver, ¿y el 16? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su... No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí? Abraham es el padre de la fe, de las promesas. Es el padre de aquel que se le había dado las promesas. Vuélvame a poner el 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí? Usted sabe que muchas veces el Señor Jesús le dijo a los mismos judíos que eran descendientes de Abraham, se los dijo, ustedes realmente no son hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham no se comportarían así, porque en realidad los descendientes de Abraham serían los de fe. Tenían que manejar la fe, ¿sí? Tenían que manejar la fe. Y la promesa fueron dadas a Abraham, un hombre donde no solo se le dijo que era un hombre de fe, se le dijo en ti serán benditas todas las naciones. Vuélvalo a poner al 16. En ti serán benditas todas las naciones y en tu simiente, en tu hijo, en el que te diga Padre, en el que te diga Padre. Y lo que recupera el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, que el único que pudo recuperar la fe de Abraham con las promesas, en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente, en tu hijo, en ti y en tu hijo. Por eso la necesidad de decir Abba, no porque fuera hebreo, sino por recuperar un lenguaje espiritual. Tengo la misma fe de aquello que puede decir, en ti serán benditas todas las naciones. Fíjese que dice, a Abraham fueron dadas las, y no solo que fueran benditas todas las naciones. Todas las promesas están sujetas a la fe que manejaba Abraham. Y el que pudo ser la simiente es, entonces todos los que tienen la misma fe de Cristo, no solo pueden abrazar las promesas, no promesitas, las promesas, y por sobre todo la gloriosa promesa de que en ti sean benditas todas las naciones. A Abraham se le dijo, serás un padre de la fe, serás padre de padres de la fe. Y necesitamos recuperar esa promesa, el de ser padres de la fe. Pero mientras yo me mueva, ¿sí?, solamente con mis necesidades personales, nunca pienso en los demás. Fíjese que nosotros somos tan egoístas en cuanto a la fe, tenemos fe para nosotros. ¿Se ha dado cuenta que el creyente es de tener mucha fe para sí? De querer crecer en la fe para él, tener más. Que no tenemos una fe que se abre para hacer de bendición a otros. Por ejemplo, el de bendecir. Cuando decimos bendecir a todas las naciones, no digo de tomar un avión y cruzarme a otro país.
Hablar de otras naciones, hablar de otra cultura, de otro pensamiento que no sea el de Dios. No mi cultura por la cultura de otro, no mi pensamiento por el pensamiento de otro, sino que le lleve a otro la cultura de Dios, las costumbres de Dios, el formato de Dios, lo que a nación se refiere en Dios. Y no tengo que ir muy lejos para eso. Entonces, de que en mí sean benditas otras naciones, tiene que ver de que yo le lleve el mensaje de Dios a otro. Y que empiece a manifestar el Cristo que hay en mí. ¿Por qué manifestar el Cristo? Nos vamos a ir al capítulo 4 de Gálatas. Capítulo 4. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Sí? ¿Lo ha escuchado usted clamarlo a Él? Porque según el apóstol Pablo, nosotros no solo, decía en Efesios, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Según el apóstol Pablo, el Señor en nuestro corazón, el Cristo en nuestro corazón, debería estar clamando, Abba Padre. Y lo da como un hecho. ¿Sí? Lo da como un hecho. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Y heredero de todas las cosas. A ver si lo dice el versículo que sigue. No. Pero heredero de todas las cosas, ¿sí? Heredero de Dios a través de Cristo, pero ahora con el Abba Padre yo comienzo a ser heredero de todas las cosas de Abraham, porque me identifico con la simiente de Abraham. Comienzo a hablar un Abba Padre, que es un lenguaje al que vuelvo a repetir, no porque sea hebreo, sino porque a aquel se le entregaron todas las promesas, para que el que se identifique con la misma fe, ¿sí?, pudiera decir Padre a aquel que trayera la misma fe de Abraham. De hecho, en Cristo se logra. Solamente en Cristo se puede lograr. De que podamos recuperar el mismo linaje de paternidad para recuperar todas las promesas. Todas las promesas. Pero juntamente con todas las promesas, la de que en ti serán benditas todas las naciones y después en tu simiente. Entonces tampoco me puedo quedar sin simiente para poder responder al Abba Padre. Para ser hijo de Dios en todas las calidades. Y ser heredero de Dios en todas las calidades. Dios tiene herencias celestiales y herencias terrenales. Y de las herencias terrenales se les dio a Abraham. En ti serán benditas. El planeta va a ser bendecido por ti. Necesito esas promesas. Porque da la sensación que la iglesia solamente que está esperando a ser arrebatada y tener todas las promesas que están allá en los cielos. Calles de oro, mares de cristal y no sé qué, y el mundo que reviente. En ti serán benditas todas las naciones. El apóstol Pablo le habla con una certeza a una iglesia, Gálatas. Los Gálatas, él dice que él había comenzado a hablarles a él dice, habiendo comenzado por el Espíritu. Él les había predicado y les había hablado en el Espíritu. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, habían terminado ¿en qué? ¿Se acuerdan? En la carne. Ahora, ¿por qué terminaron en la carne? ¿Se acuerdan por qué terminan en la carne? No. La religión. Querían hacer cosas religiosas. Querían volverse a circuncidar, querían hacer lo que hacía la religión judía. Cuando ya Pablo les había dicho, no son hijos de Abraham los que hacían las cosas de Abraham, sino los que se manejaban en la fe de Abraham, ¿sí? Y él les había comenzado en el Espíritu, pero ellos se habían vuelto en la carne.
Ahora fíjese, Él les da por certero de que el Cristo que está dentro de nosotros clama, Abba Padre. Dice, ¿por qué se quieren volver a esclavizar otra vez con... creo que está en el 9, a ver cómo dice. Dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? ¿Sí? Les gusta la esclavitud. Como griegos, hijos del rigor, como griegos, ¿sí? Bajo los rudimentos del mundo, todas las costumbres, los principios del mundo. Pero acá lo que estaban haciendo es judaizándose, ¿sí? Otros habían introducido una doctrina errónea y lo que los estaban llevando a ser judíos, ¿sí? Y les dice él, ¿cómo es que volvéis a esclavizar con débiles y, ¿cómo son? Débiles y pobres. Los rudimentos, tanto del mundo, de una religión, es débil y pobre. Todo rudimento del mundo, todo principio humano y de religión es débil y pobre. Y el apóstol Pablo dice, teniendo las riquezas de la gloria, ustedes no fortalecen su espíritu. Teniendo las riquezas de la gloria, se van a las pobres y débiles rudimentos. ¿Podía eso fortalecer su espíritu? Una religión puede fortalecer el espíritu de un hombre. La sociedad misma puede hacer algo por el espíritu del hombre, eso es pobre y débil. No puede fortalecer el espíritu del hombre. ¿Cómo es que os volvéis? Guardáis los días, los meses, los años. Súbalo. Están pensando todo en cosas terrenales, ¿sí? Dicen, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. ¿Quién estaba trabajando en ellos? El apóstol Pablo estaba trabajando. ¿No era el Espíritu entonces? ¿O era el Espíritu de Dios a través de Pablo? El Espíritu de Dios, porque es el único que puede fortalecer mi espíritu. Pero el apóstol Pablo sabe de que no está usando ni una religión ni nada, está usando el Espíritu de Dios por fortalecer algo que tiene que ser fortalecido, ¿sí? Algo que no es débil ni es pobre, que tiene riqueza y tiene gloria, para fortalecer el espíritu. Voy a hacer un paréntesis para poder mostrarles lo que el apóstol Pablo le dice, cómo les llevó la doctrina a ellos, pero no tiene mucho que ver con lo que le quiero enseñar. Pero quiero mostrárselo, desde el 13 al 15. Fíjese cómo fue el apóstol Pablo a ellos con la palabra, una palabra del Espíritu, ¿sí? Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Fíjese, a causa de una enfermedad. ¿Cómo hace la iglesia para arrimarse a alguien a darle el Evangelio? Mayormente con el testimonio. Mirá de lo que me sanó el Señor. El Señor me sanó y de ahí comienzo a predicar el Evangelio. Fíjese cómo lo hace Pablo, a causa de una... Porque lo que él fue es no a predicar un Evangelio que era para el exterior. Por eso dice, había comenzado por el Espíritu a los Gálatas. Comenzó al Espíritu, ¿por qué razón? Yo me lo imagino al apóstol Pablo, con una enfermedad. Fíjese cómo, vamos a ver qué es lo que dice más adelante para que usted se dé cuenta, a ver si se acuerda de qué enfermedad puede estar hablando. Dice, ¿por dónde vamos? No, del 14. Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios. ¿Como a quién? Como a Cristo Jesús lo recibieron. Con lo que cuesta que ahora reciban un enviado como a Cristo Jesús.
Sin embargo, los Gálatas lo habían recibido al apóstol Pablo en esa calidad. Me recibieron como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Él sabía, él había sentido en el Espíritu que la gente lo había recibido de tal manera como si fuera que lo estaban recibiendo a Cristo Jesús. Y dice, yo sabía de que si ustedes hubieran podido, si hubieran sacado los ojos, me lo hubieran dado. ¿Sé que el problema lo tenía? En los ojos. El apóstol Pablo tenía problema en los ojos. Y si usted sigue las cartas del apóstol Pablo, usted se da cuenta que el problema del apóstol Pablo se lo llevó casi a la muerte. Entonces me doy cuenta de que cuando el apóstol Pablo le dice también, creo que a los corintios, él les dice, le pedí al Señor 3 veces, ¿sí? Que tenía un aguijón en la carne, ¿se acuerdan? Y le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Bástate. Entonces eso es lo que usó el apóstol Pablo para hablarle a los Gálatas. ¿Saben lo que me dijo el Señor cuando yo le dije, saname Señor? Él le dijo, bástate mi gracia. Entonces yo me di cuenta lo que era la gracia. Y entonces les quiero hablar de la gracia. Y les hablo de la gracia. Para que no estén pegados que solamente el Señor sana y el Señor liberta, vuelve y nos lleva. Y bautiza con el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que habían otras cosas para predicar y para comenzar desde el Espíritu, que después les pueda mostrar otra cosa, sí, pero después desde ahí Él les puede decir, mire muchachos, yo he orado y no hay caso, pero puedo orar por ustedes para que ustedes se sanen. Pero el Señor a mí me dijo, bastate mi gracia. Pero enseñale a otros que también les baste la gracia. No sé por qué era que me fui a esto, pero lo que les quiero decir que la enfermedad del cuerpo, el de que no busque usted a tener un testimonio para hablarle de la gracia del Señor. No sé cómo decirle. Y esperamos de que Dios haga algo en mi vida para comenzar a hablarle. Entonces necesitamos comenzar a hablarle a los demás porque en nosotros, el apóstol Pablo dice, ustedes tienen en su corazón el Espíritu del Señor que clama, Abba Padre. Clama para decir, yo soy el heredero de todas las promesas, de las celestiales y de las terrenales. En mí tienen que ser benditas todas las familias de la tierra. Tienen que ser benditas. ¿Sí? Vale. Vamos a... En el verso 19, fíjese cómo dice el verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo volveré a empezar, dice el apóstol, pero yo los engendré con una palabra y voy a volver a formar lo que tiene que ser formado. Y lo que tiene que ser formado es a Cristo, ¿sí? Porque hay algo que el apóstol les dice, si ustedes tienen a Cristo, el Cristo tiene que clamar, Abba Padre. Esa manifestación tiene que estar, tiene que clamar, en algún momento tiene que clamar, Abba Padre. Volvámonos a Romanos donde dice que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y ya les digo, el ser guiados por el Espíritu no es para que usted diga, lo que estoy haciendo a mí me lo direccionó el Espíritu. Acuérdese que el Espíritu siempre se lleva por la palabra, ¿sí? El Espíritu siempre usará a alguien, como en el caso del apóstol Pablo, donde dice, yo los formé a ustedes. Yo les prediqué y yo los estoy formando y le estoy formando al Cristo dentro de ustedes, lo tengo que hacer yo. Dios designa a gente para que formen nosotros lo que tiene que formar. No lo hacemos nosotros solos. Alguien me lo forma. Nadie se puede formar al Cristo a sí mismo adentro. Es la obra del Espíritu, pero con las manos de otro. Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu. Nos vamos a volver al verso 5 por lo menos. Verso 5.
Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando hablamos de vivir en la carne o vivir en el Espíritu, cada vez que nombramos la carne, a nosotros nos da la sensación que los deseos son muy bajos, ¿sí? Que deseos carnal. Pero no hace falta que los deseos de la carne sean tan bajos, ¿sí? Nosotros andamos en la carne. Entonces no es necesario que sea tan bajo el de yo estar ocupado solamente en las cosas de la carne. No es bajo, es natural, es normal. Los hombres que no conocen a Dios no son guiados por Dios, pero no por eso son malas personas. Los guía a su carne y son direccionados por la carne para hacer y tomar las decisiones que tienen que tomar como seres humanos normales, ¿sí? No tienen por qué los deseos de la carne ser malos, son tomar decisiones en la carne porque no hay otro lugar de donde tomar decisiones. Pero en las cosas del Espíritu o cuando el Espíritu aparece en nuestras vidas, la idea de Dios es que nuestros designios, ¿dónde está el versículo? Ahí, el 7. El 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ni pueden, no pueden, ¿sí? Los designios de la carne, ¿qué entiende usted por designio? A ver, yo anoté algunas cosas acá que están en el original. ¿Qué es un designio? ¿Ah? ¿Un diseño? Decisiones, ¿sí? En el original dice decisiones, propósitos, dice capacidad planificadora de la naturaleza humana. Entonces el designio de la carne no es algo malo, es la capacidad planificadora de la naturaleza humana. Pero eso cuando conocemos a Dios, no le agrada a Dios. Porque Él ya no quiere que planifiquemos por nosotros, para eso Él aparece en nuestras vidas, porque el que quiere planificar ahora es Él. Entonces Él no quiere que nosotros planifiquemos nuestra vida. Para eso manda su Espíritu, lo que quiere Él, ¿sí? Es que el que tome las decisiones, el que me marque el propósito, justamente sea el Espíritu, no mi carne. No solo, dice, no solo no se sujetan, no pueden sujetarse. No podría mi capacidad natural sujetarse a una voluntad divina, una porque no la conoce. No la conoce, entonces no podría sujetarse. Fíjese cómo sigue. Dice, y los que viven según la carne no pueden. ¿Por qué no podrían agradar a Dios? ¿Dónde otra vez aparece la palabra no agradan a Dios? ¿Cómo no se agrada a Dios? ¿Se acuerda cómo dice la palabra que no se puede agradar? Sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo que nota Dios, cuando yo tomo mis propias decisiones en la carne, que lo que yo no tengo es fe. Lo que yo no tengo es fe en saber de que Él tiene el propósito planificado para mi vida. No lo puedo creer, me cuesta creerlo, tengo más confianza en mí mismo que en lo que Él dice. Entonces tomo mis propias decisiones, marco mi propio camino, marco mi propio movimiento y el asunto es que lo que a mí me falta es fe. Fe para tomar las determinaciones que Él me quiere ir marcando. Lo que el Señor quiere es que su espíritu le vaya marcando el paso a mi espíritu, ¿sí? Fíjese el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso se lo dice el apóstol Pablo
podríamos decir, con una sorna, ¿cómo se dice otra palabra? Ironía. Con una ironía. Con una ironía, le está hablando a la iglesia. ¿Cómo el Espíritu de Dios no va a morar en un creyente? Está usando de la ironía, ¿sí? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no sería de él, ¿sí? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto del pecado. Ya lo vamos a leer a eso. Pero fíjese cómo dice ahí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿sí? O sea que para ser de él yo tengo que tener el Espíritu de Cristo. Fíjese, para ser de él yo tengo que tener el Espíritu de Cristo. Pero no todos los que tienen el Espíritu de Cristo y que son de él se dejan guiar por el Espíritu. Fíjese cómo dice el versículo, el que sigue. A ver, sigamos leyendo. Dice, porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, ¿sí? Él da por sentado que el Espíritu que está en nosotros nos va a, ¿qué? ¿Cómo usa la palabra? Vivificar. Él sabe que si el Espíritu está dentro de nosotros, nos va a vivificar, sí o sí. La diferencia es cuando. Vuelva al versículo anterior. Uno más. Quiero que volvamos a leer este. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿sí? Entonces, todos los que tenemos el Espíritu somos de él, somos de él. Búsqueme un versículo que lo hemos manejado muchas veces últimamente. Primera los Corintios 15, 22. Entonces el Señor nos quiere vivificar. La idea del Señor es que así como el Espíritu vivificó al Señor, nos vivifique a nosotros. Vamos a ser vivificados sí o sí. Para eso lo envió. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, sí o sí. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, luego las primicias y luego... ¿Por qué luego los que son de Cristo? ¿Por qué luego los que son de Cristo en su venida? ¿Por qué no fueron vivificados junto con las primicias? Vuélvase a Romanos. Entonces la diferencia del ser primicias y no de ser de los de Cristo en su venida, la diferencia es que son vivificados antes, pero el ser vivificados antes que han sido guiados por el Espíritu de Dios. Los otros tienen al Espíritu de Dios, pero no se dejan vivificar porque no se dejan guiar. No les interesa ser guiados, quieren tomar sus propias decisiones de cómo se guía. ¿Cuál era? El 7 creo que era, ¿no? A ver, el 7. El 10. A ver, el 10. Bueno, leamos desde el 11. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo que quiero leer es de los que tienen al Espíritu del Señor. Creo que es el verso 7. A ver. El 9. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Sí? Vosotros no vivís según la carne. Ahora, lo que el apóstol Pablo es lo que los quiere convencer de que ellos no tienen que vivir según la carne. Si bien está la opción, ¿sí? La idea es de que no se viva así. Porque los designios de la carne son en contra de Dios. No pueden hacer la voluntad de Dios. No puede, dice el apóstol Pablo, no puede. Y eso no le agrada a Dios. Y no le agrada a Dios porque no son movimientos de fe. Por más que uno diga, fíjese que uno a veces dice, yo por fe voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y usa la palabra fe. Y toma movimiento y voy a hacer aquello y voy a hacer esto otro y después acá por fe. Pero son movimientos que me los marco yo por fe. Movimientos que me marco en un ritmo personal de fe y no por el Espíritu. Ahora usted podrá decir, o yo puedo decir, a mí me lo marcó el Espíritu. Pero el Espíritu no es tan contradictorio. El Espíritu siempre usará lo que ya ha dicho que va a hacer. Y mayormente lo que hace es trabajar con todos. Si bien cada uno tenemos vidas personales, individuales, ¿sí? Lo que nos marca es un paso como iglesia. Fíjese que el apóstol no habla a título personal de ninguna cosa, pero sí en cuanto a iglesia, porque lo que Dios quiere vivificar es una iglesia. Lo que Dios pretende es vivificar una iglesia. Entonces necesito aprender a que el Espíritu me marque el paso, ¿sí? De cómo moverme, de que me guíe, que me deje guiar por aquello que va trazando el Espíritu, porque eso son las cosas que me ayudará a demostrar de que yo tengo fe en Él, que le creo a Él, que le creo a lo que Él ha dicho. Vamos a ver el verso 16 por ahí abajo. ¿Hasta dónde hemos llegado? Leímos el 11. Ahí, mire, ahí tenemos el Abba Padre lo leímos antes, ¿sí? Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? Porque Cristo es la simiente de Abraham. En Él serían benditas todas las naciones y toda la herencia y todas las promesas que se le dieron a Abraham. Él las heredó, Él es la simiente. Si es que padecemos, ahí ya no gusta mucho. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y luego viene porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación, ¿sí? Vuelva a ponerme el verso 18. Tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. La gloria que se tiene que manifestar en nosotros es de que podamos cumplir con la gloriosa bendición de ser bendición a todas las naciones. El de ser una bendición para otros. Necesito recuperar la idea de ser una bendición. Pero no esperemos a subirme a un avión para ir a otra nación. Si yo tengo a alguien cerca a quien bendecir. Tiene que empezar a manifestarse dentro de nosotros. Por eso me volví a acordar de la palabra del apóstol de que se manifieste el Abba Padre.
de que se manifieste en nosotros un clamor distinto, sería el de que empezáramos a cambiar el clamor, entendiendo que Dios nos ha llamado a cumplir esta función. Yo creo que estamos muy ensimismados en nosotros mismos, en lo que nosotros necesitamos, en lo que nosotros podemos estar sufriendo, y no en el para qué. El para qué el Señor me llamó. Y si bien yo tendré que sufrir muchas cosas, habrán cosas que tendré que aprender a tragar saliva. Pero no es comparable. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la manifestación de lo que viene. Después todo comienza a quedar tan chiquito, todo comienza a ser tan absurdo. Cuando uno comienza a estar con otras personas y ve otras situaciones y uno dice, ¿y yo me afligía por mi problema? ¿Y yo, como Jonás, me enojé por una calabacera que se me secó? Y ya empieza todo a minimizarse, ya todo comienza a ser nada y me empiezo a dar cuenta que las aflicciones que yo tenía nada que ver con las aflicciones que sufren otros. Y que otros están esperando la manifestación. De la manifestación de que sí se comienzan a manifestar como hijos. Entonces necesito comenzar a manifestarme con ese Abba Padre. Vamos a ver cuándo el Señor utilizó la palabra Abba Padre. Mateo 14. 14:35. El apóstol Pablo la utiliza un par de veces para decir de que Cristo, en Gálatas le dice que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo que de adentro nuestro clama Abba Padre. A los romanos les dice que nosotros deberíamos despojarnos del temor, coger el Espíritu de adopción que Él nos da para poder comenzar a clamar a Abba Padre. Pero el Señor Jesús lo hace en el verso 35, fíjese 35 y 36, dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró como si fuese posible, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces el clamor, fíjese el clamor del Señor, el Abba Padre ahí. Todas las cosas son posibles para ti. El de no hay nada imposible para Él. Yo creo que todos sabemos que no hay nada imposible para Él. Yo soy de usar mucho el Señor, no hay nada imposible para ti cada vez que voy a introducirme en una oración difícil, como en el caso de Tobías, ¿no? Cuando uno ve que hay algo que se escapa de lo natural y que ya necesita una oración sobrenatural, yo siempre uso la frase, ¿no? Señor, no hay nada difícil para ti. Yo creo que muchos la usamos. Porque en verdad la Biblia lo dice y no puede mentir. No hay nada difícil para Él. No hay nada imposible para Él. Pero el no hay nada imposible para Él, abrazado con la frase Abba, Padre. Teniendo en cuenta lo que yo les decía recién. Él es la simiente de Abraham, en la que todas las naciones esperaban en Él. Aun cuando las naciones no sabían que esperaban en Él, Él sí lo sabía. Él sabía de que había venido a por todas las naciones. Él sabía de que estaba ahí lamentándose algo que estaba por sufrir. Pero Él sabía de que Él era la simiente. Detrás de ese Abba Padre hay un yo soy la simiente. Yo no soy solamente el hijo del Dios viviente. Soy hijo de Abraham. Soy aquel donde están esperando que se cumpla la gloriosa promesa en ti
serán benditas todas las naciones. Pero esa gloriosa promesa no está solamente para el Señor. Él fue la simiente de Abraham, pero nosotros somos la simiente de Él. Y tenemos que tener el mismo clamor. Tengo que aprender a saber de que si Él vino a morar en mi vida es para que cumpliera el mismo clamor. Entonces tenemos que cambiar los designios, tenemos que aprender a madurar y saber que estamos puestos para esto. Que siempre tendré a alguien a mano, que no hace falta que vaya a ningún lado, hay siempre en otra persona. Fíjese, por más que comparta mi misma nación, ¿sí? No hace falta que sea de otra nación para que yo lo catalogue como si fuera otra nación. Porque de lo que Dios me está hablando es aquellos que no tienen la mentalidad de Él. Usted sabe que la nación de Israel se regía por todo lo de Dios, ¿sí? No solo la religión con la que ellos se manejaban era de Dios. El gobierno era de Dios, la sociedad se movía con las leyes divinas, todo. La nación de Israel se movía con el planteo divino, con las razones divinas, con las decisiones divinas. Dios está formando otra nación en nosotros como iglesia. Y necesitamos llevar a la gente a esa mentalidad. Que se sufre tal cual como si fuéramos a ser crucificados. ¿Que es fácil? No. ¿Que a veces caerá sudores de sangre? Sí. Pero que el clamor tendrá que salir. Tiene que empezar a manifestarse. Se tiene que empezar a manifestar este clamor. Este año se debería manifestar más que nunca el clamor. Porque el clamor se va a manifestar no en toda la iglesia, no en todos. Se manifestará solamente en los primicias. Porque dijimos que no todos los que tenían el Espíritu se iban a dejar guiar por el Espíritu. Pero no dejan de ser de Cristo en su venida. Son los de Cristo en su venida. Pero los que se dejan guiar por el Espíritu, a los que se van a dejar direccionar por el Espíritu, saldrán del espíritu de temor, se abrazarán al espíritu de adopción y dirán: Abba Padre, yo soy uno de los descendientes. Esto es un lenguaje espiritual. No se tratará de que lo repitamos en una oración. Es algo que surgirá justamente en esa vivificación. Seremos vivificados, dice, transformados. Ya no vivimos por la carne. Todo hemos traído el Adán y las falencias del Adán. Pero así como hemos traído el de Adán, también traeremos el de Cristo. El de ser vivificados. El de comportarnos ya, no como nos comportamos como el de Adán, sino ahora comportarnos como el de Cristo. Un espíritu vivificante. Vivificado para vivificar. Y no importa si estoy enfermo. No importa porque a algunos a lo mejor el Señor le dijo: bástate mi gracia. No importa si tengo problemas porque a lo mejor el Señor le dijo: bástate mi gracia. Inténtelo de nuevo porque a lo mejor no. Pero a lo mejor le dijo: bástate mi gracia. Y empecé a hablar de la gracia. Porque yo soy un Dios que sí puedo sanar, pero tengo cosas más gloriosas. Tengo riquezas más grandes de que el Señor te vaya a prosperar. Dios prospera, pero no hay riquezas más grandes que tener un espíritu bien fortalecido, bien afirmado, sabiendo quién es y para qué está. Me gustaría que estuviéramos orando por esto, para que en cuanto a nosotros esté a mano, podamos lograr este consejo del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que se lo podamos llevar
a la mayor cantidad de gente posible. ¿Sí? Vamos a orar. Te alabamos, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por poderle echar mano a tu palabra. Gracias por el consejo guiado, direccionado, inspirado por tu palabra. Señor, queremos en este año, queremos cumplir esta palabra profética que nos ha dado nuestra paternidad apostólica, Señor. El de que sea un año para la manifestación del Abba Padre. Y hoy queremos mirarlo, Señor, desde esta perspectiva. Queremos identificarnos, Señor, con este Abba, como un lenguaje de fe espiritual, para poder ser de aquella simiente, Señor amado, que está bendecida, para ser de bendición a todas las naciones. Queremos manifestarnos este año, Señor, no pase de este año que yo manifieste el Abba Padre. Señor, no pase de este año para que podamos llevarle a otro la gracia que tú has traído a nuestras vidas. La abundante gracia que has traído a nuestra vida y cómo nos has hecho crecer en la fe para poder paternizar a otros en la fe, Señor. Queremos extender esta fe genuina, esta fe que alcanza a otros, esta fe que no es egoísta, esta fe que no se ha quedado solamente velando y mirando por nuestras propias necesidades y olvidando no solo la necesidad de otros, sino velando por el designio divino, el de que sea bendición. Señor, queremos comenzar a declarar esto como un hecho en nuestras vidas. Porque el apóstol Pablo lo habla como un hecho que no queremos descartarlo de nuestra vida. En nosotros está el Espíritu de Cristo y clama, Abba Padre. Desde dentro nuestro clama, Abba Padre. Y a lo mejor podemos sentirnos, Señor, en nuestra carne en la misma forma en que se sentía Él en el Getsemaní. El de poder decir si pasara de mí esta copa. Pero sería faltarle al pacto eterno que tenemos contigo, Dios. Y preferimos decir, sea como tú has dicho. Hágase lo que tú quieras y no lo que mi carne quiera. No quiero tomar designios en mi carne. No quiero, Señor, marcar mi propósito en mi carne. No quiero tomar decisiones, Señor, en mi familia, ni en los que están cercanos, ni en ninguno, Señor, de los que yo pueda tomar decisiones por ellos, sabiendo que tengo al Espíritu Santo que toma la gloriosa decisión. Renunciamos a nuestros propios designios en esta hora, Padre, para comenzar desde este año la vivificación gloriosa. Esa vivificación, Señor, que tú las tienes para los que se dejan guiar. Un hecho real, tan solo por dejarme guiar. Vivifícanos, Señor. Queremos presentarnos como primicias tuyas. Antes, Señor, de que termine este mes, quisiéramos hacerte la presentación. Tómanos en cuenta la oración.
Esto no es en la carne. En la carne, Señor, tampoco podríamos tomar esta decisión, porque tampoco puede, dice la palabra. Nos rendimos a tus designios. Solamente damos el paso de fe, de creer que lo que tú has dicho que harás en nuestras vidas es un hecho, porque te damos el permiso para que lo hagas. Comienza a tomar las decisiones por mí y guíame en mi destino, para que a su vez yo también pueda guiar a otros por la misma dirección, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. Sí, Señor.